Nuestro contenido es bíblico y objetivo. Nosotros leemos, investigamos y oramos para ofrecerte una explicación clara y precisa. Hay respuestas bíblicas para todas tus preguntas. Entra a YouTube, búscanos como Isael Laurencio y suscríbete a nuestro canal. Tenemos lo que tu alma necesita. Suscríbete, aquí te esperamos. Dios les bendiga de manera muy especial. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en nuestro canal Isael Laurencio, conociendo la Biblia. Me gustaría tomar hoy una cita del libro de Hechos, capítulo 12, versículo 22, que dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el 21, dice, reitero, Hechos 12, 21, dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del cielo le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Vemos, cuando nos toca visitar congregaciones o cuando sintonizamos algún programa de televisión, vemos que hay muchos predicadores que utilizan muchos términos, utilizan muchos ademanes y tienen una forma de predicar que llama bastante la atención, que llama mucho la atención, y realmente nos deleitamos viendo este tipo de predicadores. Y al utilizar la pluralidad deleitamos, me incluyo, porque realmente a veces he visto predicadores así y me alegro, parcialmente me alegro. Pero algo me llama mucho la atención, y es que al final del mensaje, cuando nosotros de manera tranquila y pausada analizamos el mensaje, desmenuzamos el mensaje, vislumbramos de manera clara de que no hay mucha base bíblica, de que no hay una relatividad profunda con lo que es la palabra de Dios, y de hecho ni siquiera hay muchos versículos bíblicos mencionados. Eso sucede cuando en muchos de los casos esos predicadores basan el mensaje en experiencias propias, basan el mensaje en experiencias adquiridas o en experiencias oídas, pero no directamente sustentan el mensaje en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y eso es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, el alma, o más bien la persona, se va alimentando y se va cimentando no en la palabra de Dios, no en el conocimiento propio intrínseco de lo que es la santa e inmaculada palabra de Dios, sino más bien en ideas particulares, en experiencias particulares, en historias humanas, y eso con el paso del tiempo recae en una decadencia espiritual muy, yo diría que demasiado aparatosa. La Biblia indica de que nosotros como seres humanos tenemos que alimentar nuestro espíritu, pero debe ser con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la savia, es el néctar del propio Dios, emitido a través de las Escrituras para la alimentación del alma de nosotros. Dice la Biblia, hablando Jesucristo de manera clara: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. El mismo Cristo, cada vez que le tocaba arengar, cada vez que le tocaba hablar, citaba la Torá, citaba lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. De hecho, según el libro de Lucas capítulo 4, vemos que cuando Jesús se enfrenta a Satanás allá en el desierto, cuando tienen el debate, Jesús nunca habló conforme a él, nunca habló conforme a sus vivencias, sino que habló de manera clara. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios en todo momento. El sustento de Jesús para contrarrestar al enemigo fue la palabra de Dios en todo momento. Usted se pregunta, yo me preguntaría también, si Jesús tenía el poder en sí mismo para fulmigar al enemigo de las tinieblas de una vez por todas, si Jesús tenía el poder en sí mismo para contrarrestarlo con ideas propias, ¿por qué tuvo que utilizar la palabra de Dios para sustentar su debate, para contrarrestar las propuestas de Satanás? Simple, porque era un hombre completo y absolutamente sustentado en la palabra.
Es lo que nosotros conocemos a sol del día de hoy como un hombre versado en las Escrituras. Y utilizó las Escrituras en todo momento para hacer frente a las acechanzas que él tenía. No un sueño, no una interpretación ajena, no un consejo que le hubiesen dado por ahí, sino más bien la palabra de Dios. Nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios para predicar la palabra cuando tengamos que predicarla. Tenemos que utilizar la palabra de Dios para dar un consejo, utilizar la palabra de Dios aún para emitir una alabanza, utilizar la palabra de Dios aún cuando vayamos a componer o a cantar un coro, cuando vayamos a conversar. Nosotros tenemos que estar minados de la palabra de Dios, porque estando minados de la palabra de Dios, nosotros indirectamente estamos impartiendo a Dios a través de nosotros. No estamos hablando por nosotros, sino que estamos hablando de acuerdo a lo que el Eterno ya escribió y a lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. El mensaje no debe estar basado en algo que yo crea, en algo que yo piense. El mensaje debe estar basado en la Biblia, y que cuando alguien vaya a tomar algo de marco de referencia por algo que yo he dicho, que se vaya directamente a la Biblia, porque lo que dije estuvo de acuerdo con la palabra y se puede encontrar aquí en la palabra. El libro de Timoteo dice de que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir el hombre en justicia, a los fines de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso se escribió la palabra de Dios, para que nosotros nos sumerjamos en ella, para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la saboreemos, y ellas nos van a llevar a una edificación, nos van a redarguir, nos van a instruir y nos van a preparar para toda, dice la Biblia exactamente, para toda buena obra. Cuando predicas, ¿en qué basas tu mensaje? ¿Lo basas en una idea particular? ¿Lo basas en la copia que escuchaste de otro predicador? ¿Lo basas en una historieta? ¿Lo basas en un aspecto histórico de tu país en el cual te encuentres? Si lo haces, no está mal. Pero mejor sería que todo lo que tú vayas a hablar se encuentre aquí ilustrado, se encuentre aquí plasmado en la palabra de Dios. Es muy probable de que te llegue la idea de que la palabra de Dios es la misma y que ya todo el mundo predicó de eso y que ya todo el mundo habló de eso, pero para esa situación yo tengo que decirte que la palabra de Dios es nueva cada día. Todos los días la palabra de Dios es nueva, y cada vez que tú abras la Biblia, aún utilizando un mismo versículo, es posible de que a tu mente, es posible de que a tu vida llegue una nueva revelación, llegue no una nueva revelación, sino un nuevo entendimiento, una nueva forma de aplicar ese mismo versículo a un aspecto de tu vida o a una situación en la cual tú te encuentres. Tenemos que ser inducidos por la palabra de Dios en todo momento, y no por historietas o por sutilezas o por filosofías. La iglesia no se puede basar en filosofías, no se puede basar en historias particulares, no se puede basar en testimonios particulares, sino más bien en la palabra de Dios, porque ese debe ser nuestro sustento en todo tiempo y en todo momento. Los hombres que han marcado la historia de la humanidad han tenido un espacio de brillo y han decaído. Por ejemplo, pudiésemos mencionar a una amalgama de hombres que con el paso de los años han marcado la historia de una u otra manera. No obstante, un solo hombre ha podido dividir la historia de la humanidad en dos partes, y ese hombre no pasa de moda, siempre está actualizado. Ese hombre se llama Jesucristo. Y fue Él que utilizó la palabra de Dios en todo momento y que se refirió a la multitud aplicando versos de las Escrituras. ¿Qué nos resta hacer a nosotros? Concentrarnos y estudiar la Biblia de día y de noche, meditar en su palabra de día y de noche, tal y como dijo el salmista, para que nuestra vida absorba, para que nuestro cerebro absorba, para que nuestro entendimiento absorba la palabra de Dios, y cuando nosotros tengamos que hablar, estemos llenos de la palabra de Dios, y que lo único que podamos dar sea la palabra de Dios, que de hecho es lo necesario para que el hombre cambie y para que el hombre sea transformado. La Biblia dice de que la fe llega por el oír, y es por el oír la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no ha de pasar. ¿Por qué quieren las personas escucharte?
porque vas a predicar un mensaje de chistes donde ellos se van a alegrar y se van a contentar, porque vas a hacer historias de tu vida pasada, porque vas a sorprender a la multitud con un testimonio profundo que tienes. ¿Por qué las personas quieren escucharte? Si las personas quieren escucharte y no es porque tú tienes la palabra de Dios o vas a emitir la palabra de Dios, entonces tienen que revisarse las personas que te escuchan y tienes que revisarte tú. Porque cualquier otra cosa que estés dando, que no sea la palabra de Dios a una congregación, está mal. Porque todos estamos entonces basándonos en experiencias que están alejadas de la realmente sustancia que todos como seres humanos debemos tener. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a ser mejores personas, mejores exponentes, mejores intérpretes y mejores creyentes que apliquen la Biblia y que vivan conforme a su palabra y que prediquen su palabra en todo momento. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra y te damos toda la alabanza. Y te presentamos, Dios, a esta audiencia. Bendícelos, transfórmalos, cámbialos, Dios, y que tu Espíritu Santo los embargue de una manera muy especial. Cúbrenos con tu gracia, Dios, y ayúdanos a utilizar la palabra de Dios para predicar tu palabra en todo momento, valga la redundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda nuestra programación está orientada a edificar las vidas de nuestra audiencia. No olvides compartir este video para que juntos seamos de bendición a más personas en todo el mundo. Dios te bendiga.